Bien, buenos días con todos. Estamos iniciando la grabación de la clase de hoy. Esta es una clase adicional, virtual, debido pues a votaciones que hubieron acá en Ecuador, ¿no? Vamos a empezar esta clase continuando desde donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces procedo a compartir pantalla. Bien, entonces vamos a apagar la cámara para que el video no salga tan pesado. Y a partir de esto vamos a continuar, ¿no? Entonces, miren, por aquí el material en donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces vamos a avanzar aquí. Bien, entonces, miren, para la clase de hoy vamos a recordar un ejercicio que hicimos en la última clase, ¿no? Entonces, tenemos por acá el ejercicio. Vamos un poquito a mirarlo y a recordar, ¿no? Miren, estábamos trabajando un detector de unos. Entonces, este circuito esencialmente, ¿qué hacía? Cargaba una palabra de datos, ¿sí? Cuando esta señal load red lo indicaba, ahí se cargaban los datos, y posteriormente con STAR iniciábamos el chequeo del detector de unos acá, ¿no? Entonces se iniciaba digamos, la búsqueda de esta palabra de datos de 8 bits. Dentro de esa palabra buscábamos los unos. Y conforme se iban detectando, se contabilizaban y salían al final a través de la palabra de salida num de unos, que así se ha denominado, ¿no? También cuando ya esto se da, entonces se activa la salida fin de un bit. Dicho esto, el circuito que hacía esa labor, lo vimos en clase, es el que tenemos acá. Y entonces aquí esencialmente lo que teníamos era un registro de desplazamiento y un contador. ¿Qué hacía el registro de desplazamiento? Movía los datos que se habían cargado, la palabra data está aquí de 8 bits, aunque dice n, ¿no? Pero es de 8 bits, y se carga en Q. Ahora, al ser un registro, obviamente permite la carga, pero como es de desplazamiento, posteriormente decíamos cómo chequeo los bits. Entonces, los íbamos a desplazar hacia la derecha y por ende íbamos a ir mirando qué pasaba en Q sub 0. ¿Quién es Q sub 0? Es el bit menos significativo de la palabra Q. Conforme se iban desplazando los datos, vemos acá en este registro de desplazamiento que los espacios en blanco se rellenaban con cero. Entonces, al mover los 8 bits al final, Q estaría relleno de ceros. Por ende, pusimos una puerta NOR para que nos indique en qué momento habíamos ya completado los desplazamientos y por ende habíamos llenado de ceros ese registro, ¿no? Entonces, reg 0 se activaría en ese momento. Ahora bien, conforme íbamos verificando qué pasaba en Q sub 0, si es que era 1, le ordenábamos al contador que cuente. ¿Cómo le ordenábamos a este contador que cuente? En primer lugar lo cargábamos con 0 y posteriormente le decíamos que realice una cuenta ascendente. Entonces el contador va contando los unos desde, digamos, desde 0 hasta que termina de verificar los 8 bits y se activa esta salida, ¿no? Bien, entonces para analizar también habíamos en la clase anterior visto el diagrama SM. Entonces, mire, lo dicho, ¿no? Aquí vemos que al inicio se carga el contador con 0. Estábamos esperando por estar, mientras estar, digamos, no se active, estábamos también a la espera de load red. Esta señal de aquí, load red, si usted la ve ahí, L de red, esta es la que viene desde afuera. Mire, la llega aquí, pero viene en realidad de afuera. Mire, es esta de acá, ¿no? Load red. Entonces, la vemos aquí, cuando ella se activa, pues activa Enable Registro. ¿Y quién es Enable Registro? Enable Registro es la que está aquí, es decir, hace que se cargue la data en el registro. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora bien, ya cuando estar es verdadero, pasamos al siguiente estado, que es TB, ¿no? Acá dice pues que seguimos activando lo que sería Enable Registro, pero en este caso vamos a ir, digamos, actualizando los valores, pero a la vez desplazando, ¿no? Entonces, conforme esto va sucediendo, también mire que vamos verificando qué pasa con reg igual a 0 y con q sub 0. Es decir, aquí pregunta por la NOR, por la salida de la NOR, a ver si ya se completó el desplazamiento de todos los bits.
Y acá pregunta por Q sub 0, a ver si es que es 1, habilita, mire aquí al contador, lo activa para que él cuente, ¿no? Entonces, si ya se procesa todo esto, mire que nos quedamos varias veces en el estado TV dando vuelta, ¿no? Pero finalmente va a suceder que el registro se habrá completado con ceros y en ese caso se va a activar lo que sería el estado TC y por ende la señal de salida, ¿verdad? Entonces esa salida ahí es justamente fin y además dice que allí en ese estado TC estaríamos verificando qué pasa con star, ¿no? Aquí hay un punto de orden. Este star que vemos aquí, usted dirá, pero ¿por qué estar al final? ¿Por qué verificamos por estar? Acuérdese algo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Cuando usted presiona el botón de Start, esto de acá suele ser lento, digamos, la presionada y la soltada de Start es lento, ¿no? Para nosotros puede parecer rápido, pero para el sistema digital es sumamente lento. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, a lo que usted presiona el botón, el sistema empieza a trabajar. Se va del estado TA a TB, hace todo lo que tenga que hacer y usted ni siquiera lo ha soltado todavía. Al final lo soltamos y por supuesto que esto lo verificamos en el estado TC, ¿no? Mire ahí, mientras está todavía estar activo, se queda mostrando fin, pero ya luego sale, ¿no? Entonces, bien, este era el ejercicio que habíamos chequeado en la clase anterior. Ahora bien, la explicación ya la vimos la clase anterior, pero hoy vamos a revisar eh, acá lo que sería el VHDL, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, en la lámina que usted ve allí, aquí vemos que tenemos varias cosas, ¿no? Vamos a analizar esto en perspectiva, ¿no? Desde, como quien dice, veamos el bosque desde arriba. Entonces, vamos a mirar códigos de quiénes, de los componentes. ¿Qué componentes los que tenemos acá? Vamos a crear el código del registro de desplazamiento y el del contador, ambos en VHDL, y luego les vamos a crear, digamos, los bloques para poder interconectar todo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería el código. Mire, para el contador ascendente, ¿no? Tenemos la librería, paquete 1164, paquete Standard Logic Unsigned, y esto de acá, el paquete Unsigned, porque más abajo, mire que vamos a realizar una operación aritmética, ¿no? Entonces, a renglón seguido, vemos aquí que tenemos ya la entidad, ¿no? Entonces, en este caso, nótese que habíamos, la clase anterior, también hablado del generic. El generic, esta es una palabra reservada que nos permite cambiar las dimensiones de, valga la redundancia, parámetros que luego se vuelven genéricos, pero al hacer esto, el mismo código me puede servir para diferentes longitudes, por ejemplo, de vectores. Entonces, nótese que más abajo vamos a ver que está parametrizado en función de m, pero aquí en esta línea donde defino el generic digo que ese va a ser un entero igual a 4. Entonces, aunque está genérico más abajo, pero los vectores en sí van a tener máximo la longitud m, ¿no? Mire luego, por ejemplo acá, ¿no? Yo digo que tengo en el port a reset n, clock, enable y load como entradas standard logic, ¿sí? Y luego definimos allá em, digamos, la entrada en sí, ¿no? Que esta va a ser la data, la palabra de entrada, ¿no? Entonces acá yo digo que este va a ser un estándar logic vector m-1 down to 0. Nótese aquí, ¿no? Ahí está m. Acá arriba lo puedo variar, pero ya acá abajo en esta línea no hace falta tocarlo. Y lo mismo en Q, mire, Q, en vez de ponerle salida le hemos puesto buffer. Buffer es salida realimentada, ¿no? Entonces, al hacer esto, el Standard Logic Vector queda m-1 down to 0, es decir, está parametrizado en función del generic, ¿no? Más abajo veamos el comportamiento aquí, ¿no? La arquitectura. Entonces, después de begin hay un process, porque obviamente un contador posee almacenaje. Entonces, aquí de ley hay que poner el process. Y luego inicio el process con reset y con clock. Entonces, vemos allí que después de esa línea aparece lo que sería aquí ya el begin y luego el if para preguntar por reset, ¿no? Si esto sucediese, la salida es en cero
y entonces, si no sucede, pregunto por el flanco de subida del reloj. Y si sucede el flanco, pregunto por Enable a ver si el contador está activo. Y si así fuera, pregunto por LD, que si vale 1, me va a permitir, según la línea que estamos viendo, que se cargue la entrada dentro del contador y aparezca en Q. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Posee este contador la capacidad de cargar, ¿no? Luego vemos que si LD vale 0, porque dice else, ¿verdad? Dice que Q se va a asignar con Q más 1. O sea, aquí está la línea donde el contador puede contar, ¿no? Entonces, ¿este contador qué hace? Puede cargar y contar. A partir de eso cerramos los lazos, ¿no? En if, ahí usted puede ver varios de ellos y al final cerramos el process. Nos vamos a la siguiente hoja. Bien, veamos acá. Tenemos lo que sería el registro de desplazamiento de izquierda a derecha. Entonces, este es el otro elemento que veíamos en la hoja, ¿no? En el diagrama, en la partición funcional que hicimos. Entonces, ¿cómo nos quedaría este registro? En primer lugar, la librería de IEEE. Nótese que aquí no hay operación que necesite la librería Unsigned, por ejemplo, ¿no? Entonces, a renglón seguido, yo digo que tengo la entidad registro, que es de desplazamiento, que va a ser de izquierda a derecha, ¿no? Y entonces aquí de nuevo está el generic. Mire, en este caso el generic está para tamaño 8, que era lo que vimos en el diagrama al inicio, ¿no? Y entonces allí vemos que este registro va a tener lo que sería la entrada paralela, ¿no? Un Standard Logic Vector. Mire allí, n-1 down to 0, dice, ¿no? Ya está parametrizado. Y esto porque el generic pues justamente está arriba, ¿no? Luego tenemos las demás señales que son simples standard logic, entonces son entradas como LD, N, que es el enable, R. R es la que nos va a permitir ingresar aquellos valores que rellenarán los espacios en blanco, ¿no? Entonces esta es R. Luego está el reset clock y finalmente Q, que mire, no le pusimos salida, sino buffer, ¿no? Entonces está como un standard logic vector n-1 down to 0. A renglón seguido tenemos la arquitectura, después está begin, de nuevo un process, no típico acá que este elemento de ley tiene capacidad de almacenaje, así que está el process, y por ahí reset y clock, ¿no? Luego tenemos a begin y finalmente hemos llegado acá, ¿no? A la parte importante, miren. Dice que si reset, ¿no? Sucede, todas las salidas en cera, o si no, si sucede el flanco de subida del reloj, entonces pregunta por enable, ¿no? Entonces allá lo estamos activando. Si así fuera, luego pregunta por LD para ver si carga la entrada paralela y aparece guardada en Q. Entonces ahí con LD en 1 hacemos carga. O si no, va a ser el desplazamiento, pero mire cómo vamos a crear este desplazamiento con un pequeño lazo for, ¿no? Entonces aquí empezamos con i desde 0 hasta n-2 y hacemos el lazo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que a q sub i se le asigna lo que está en el paréntesis, que sería q sub i más 1. Entonces ese es el desplazamiento, ¿no? También acá vemos que se cierra el lazo y luego dice que R, mire R es la que mencionábamos, ¿no? Esta de aquí, que nos permite rellenar los espacios en blanco, será una entrada serial, ¿no? Entonces R se asigna a lo que sería la posición n-1 dentro del vector Q. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que se va a empezar a rellenar lo que sería desde la posición más significativa, ¿no? Y se va desplazando, por ende, desde el más significativo se van rellenando de ceros hasta el menos significativo. A raíz de eso cerramos los lazos y finalmente cerramos esta arquitectura. Entonces, mire, los dos bloques están allí. Ahora bien, acá en esta otra lámina estamos viendo cómo nos quedaría la controladora, ¿no? La MSS. Entonces aquí aparece el código de esta controladora que está pues obviamente basado en este ASM que tenemos acá, ¿no? Entonces habían tres estados, TA, TB, TC, y con estos tres estados vamos a ver que pues dependiendo de en qué estado yo me encuentre, vamos a tener consultar, que preguntar por las diferentes entradas, ¿no? Y a su vez, podemos desde ya anticiparnos que va a haber un proceso para lo que son las transiciones y el otro será para las salidas. Entonces, nótese que hay algunas salidas, ¿no? Tenemos por aquí en el estado TA a NSNT, a LOADCNT, por acá esta de acá es el Enable Rec.
que claramente vemos ahí es una salida tipo mili, por acá enable rec, por acá fin, ¿no? Por acá otra salida tipo mili, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esta controladora. Entonces, mire, aquí está la librería, la entidad de lo que sería la controladora, la MCS, ¿no? Está el reset del clock y para ello nos podemos regresar acá, ¿no? Entonces, por aquí los tres estados que mencionábamos, veamos las entradas también, ¿no? Por aquí tengo a Start, a LDREC, a registro igual a cero, a Q0, ¿no? Entonces, por aquí tengo todas ellas, ¿no? El Enable, por acá LD, ¿no? Entonces, perdón, acá. Acá, ¿no? El reset del clock a Start, LDREC, la de registro igual a cero, la de Q0, la del Enable CNT, la de LD CNT, la del Enable Rec, la de fin. Estas de acá abajo son salidas, ¿no? Y las otras las entradas que he mencionado. Al renglón seguido nos vamos a la arquitectura. Entonces, mire, aquí tenemos los tres estados, la signal Y estado, ¿verdad? Y después, perdón, después viene la parte de begin. Entonces, aquí estamos viendo el primer proceso, ¿no? En este primer proceso, claramente preguntamos por el reset para llegar al estado A y si no, preguntamos por el flanco de subida del reloj, ¿cierto? Y a partir de eso, lo típico es que ponemos ahí un case, ¿no? Entonces, por allí vemos qué pasa en el estado A, en el estado B y en el estado C. Y por supuesto, en el estado A vemos que pregunta por estar. Si es así, se queda en el estado TA, si es que el estar es cero, y si no, se va a TB, que es lo que teníamos acá. Ahora bien, ¿por qué no está preguntando por L de rec? Porque sea verdadero o falso, no me afecta el cambio de estado. La que afecta el cambio de estado es solo estar, ¿cierto? Lo puede usted ver allí. Entonces, por eso acá no pregunta más que por estar. Luego en el estado TB pregunta por registro igual a cero. Si sucede, se queda en TB y si no, se va a TC. Entonces veamos, está preguntando por registro igual a cero, ¿no? Entonces nótese, aquí está registro igual a cero, que es la que me provoca el cambio de estado, porque mire que con uno sale hacia TC y con el cero se queda aquí mismo, pues, ¿no? Pero si usted se está preguntando qué pasó con Q0, lo mismo. Q0, sea verdadera o falsa, solo me lleva, cualquiera de los dos valores me lleva hacia TB, me quedo ahí mismo, que es lo que está haciendo justamente registro igual a cero. Por ende, Q0 no me afecta. Entonces, la que me está afectando es registro igual a cero solamente, sea para quedarme en TB o para irme a T sub C, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Y finalmente, en TC pregunta de nuevo por estar para quedarse ahí mismo o cambiar al estado A, ¿no? Luego viene el otro proceso, mire, lo típico, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, ¿no? Aquí generamos para los diferentes estados las salidas, ¿no? Inicializando, por supuesto, a todas ellas. Mire acá, registro, perdón, el enable del registro se asigna con cero, la LD del CNT se asigna con cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todas estas se inicializan. Y luego en cada uno de los estados vamos activando. Las que son mili van directo, perdón, las que son MUR van directo y las que son mili van haciendo las consultas, pues para que se cumplan las condiciones y poderlas activar. Tal es el caso de Enable Re, que se asigna con uno cuando esta condición se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, en TV parecido, en Enable Rec se asigna con uno, esa es MUR, pero verificamos con el leaf la condición de registro igual a cero, que sea cero, y Q0 que sea uno, y si esto se valida, activamos a Enable de CNT, ¿no? Por ejemplo, en TC, veamos acá TC. Mire, en TC, fin, la salida es MUR, ¿cierto? Así que directamente aquí se está activando, ¿no? Entonces cerramos. Tenemos los códigos tanto de los dos bloques como de la AMCs. Entonces, ahora podemos, digamos, interconectar. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira la notita que les he puesto, ¿no? Veamos qué pasa con Quartus. Entonces, usted perfectamente sabe que le puede crear bloque, ¿no? A cada uno de los tres códigos que hemos creado en VHDL.
Entonces, si yo les creo los bloques, luego los puedo pegar en el editor gráfico y me quedaría así. Entonces, un bloque para el registro, un bloque para el contador, un bloque para el controlador y obviamente las conexiones que vamos a poner aquí, incluida la de la puerta. Mira, ahí está la puerta NOR, ¿cierto? Entonces, todas las conexiones que van aquí son las mismas conexiones que habíamos previamente diseñado acá. No es ni más ni menos, son las mismas. Entonces, mensaje en este punto. Usted para hacer diseño de aquí en adelante tiene que primero, digamos, hacer esta parte a mano, o sea, analizar, ver, meditar, a ver si así estará correcto. Hacer el ASM a mano, viendo que funcione, ¿no? Imaginando cómo pudiera usted crear. Y una vez que hace eso, entonces allí sí se lanza a crear códigos VHDL como estos y luego a hacerles bloques y finalmente a interconectar como luce acá. Hay gente que a veces me pregunta y me dice, Genera, ¿y puedo crear esto así, directo? Ya usted conoce ahora la respuesta, ¿no? Realmente es muy difícil que alguien tenga tal habilidad para poder ir creando esto directamente. Casi siempre todo el mundo hace un bosquejo, hace la partición funcional, crea el ASM, aunque tenga errores, uno va revisando, va corrigiendo. Y por supuesto que puede usted crear esto, incluso con errores, y luego lo va a poder simular. Pero seguramente va a tener menos errores, ¿no? Cuando lo compile, que si lo hubiese hecho, digamos, del aire, ¿no? Es decir, usted se lo imaginó allí y lo pone acá en Quartus. Entonces, usted garantiza un mejor diseño si hace el proceso que ahorita les he comentado, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esto, obviamente uno lo puede simular. Entonces, si nos venimos acá, por ejemplo, estamos viendo una captura de la simulación. ¿Qué vemos? Bueno, en primer lugar vemos que el reset vale 0 al inicio, luego ya vale 1. Hemos puesto los pulsos de reloj aquí, ¿no? Y luego el start. Mire que el start lo activo por acá, ¿no? Alrededor de, ¿qué habrá por ahí? Digamos que 4 microsegundos, ¿no? Por ahí va la activación. Y esto pues continúa y luego decae, ¿no? Ahora bien, también vemos la otra entrada externa, que es el de red, ¿no? Aquí se ve el pulsito. Entonces, así lo habíamos previsto, ¿no? Que primero se carguen los datos y que luego, posteriormente, se inicie con Start, ¿no? Entonces, esto cumple esa condición. Luego, aquí vemos que hemos cargado data, ¿no? Este vector de 8 bits lo hemos cargado aquí con un valor constante, ¿no? Mire usted que en ese dato que tenemos allí hay 5 unos, ¿cierto? Usted los puede verificar ahí, ¿no? Hay 5 unos. Yo qué esperaría que cuando fin se active, al final, ya cuando todo el proceso ha corrido, acá mira, acá al final se activa, ¿no? Fin. Yo qué esperaría que en la salida num unos, ¿no? Que es este vector que vemos aquí, que justamente cuando fin se active, que yo pueda ver el 5. ¿Por qué? Porque contó los 5 unos que están por acá. Y obviamente num unos, como es la salida del contador, mire que empieza encerado, mírele aquí, empieza encerado y conforme va avanzando va contando un uno, van 2, van 3, van 4 y al final van 5. También vemos aquí con respecto a Q, ¿no? El vector, ¿no? Vemos pues que se carga, ¿no? Se carga, mírele aquí con L de rec, se carga con 3B, dice, pero usted dirá, ¿y qué es 3B? Analice, mire acá, ¿no? Déjeme ponerle un momentito aquí la pluma, mire. Si yo veo aquí y acá, ¿qué es lo que tengo? Es el 3 y luego el B. O sea, esto cuando yo lo puse en binario y luego se puede transformar, ¿verdad? A hexadecimal o ponerlo en ese formato que me permite, digamos, verlo un poquito más compacto. Aquí lo que estoy viendo es el 3B, que es el con el que inicia acá, ¿no? Entonces, nótese que luego se va desplazando. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí voy a ponerlo acá, ¿no? Voy a escribirlo. Entonces, tengo el 0. 0, a ver, está el 1, 1 porque es el 3, ¿no? Y luego 1, 0, 1, 1. Entonces, mire, luego dice que se va a desplazar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que un 0, deje ponerlo de otro color, un 0 va a completarse aquí luego. Entonces, cuando ya se desplaza, este de acá se pierde, ese salió por Q sub 0 y luego se desplaza y se pierde.
Pero en el desplazamiento, ¿qué me queda? Me queda 1 y luego me va a quedar por acá ese valor. Entonces, ¿qué veo ahora? Ahora estoy viendo el 1D y el 1D es el que tengo acá. Y luego se siguen desplazando. Por eso es que luego aquí aparece un 0, mire, porque se rellena otro 0 y ya el 1 se mueve. Y así sucede, ¿no? Entonces, verificamos que esto está funcionando. Obviamente está pasando por el estado TA, por TB hace esto de forma repetitiva y luego llega a TC y saca, digamos, la salida fin, pero también saca, pues, obviamente la cuenta, ¿no? El 5 que hemos analizado. Bien, entonces, señores, esa sería la simulación en este momento, ¿no? Vamos a ver qué otra opción tenemos. Mire esto. ¿Qué pasaría si yo no quiero hacer la interconexión gráficamente en Quartus usando el editor gráfico? Entonces usted tiene la famosa arquitectura de tipo estructural. Es decir, usted podría interconectar utilizando el PORMAP directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la primera cuestión que ahí conviene sería, por ejemplo, crear un paquete, un empaquetado con los componentes que hemos ahorita trabajado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para un empaquetamiento? Ya usted lo usó en algún momento en Digitales 1, ¿no? Ahora vamos a ver cómo usamos los empaquetamientos por acá. Entonces, mire, déjeme poner aquí un ratito, a ver el puntero, un segundo. Ahí vamos, ya. Entonces, mire, aquí en primer lugar está la palabra reservada package que nos va a permitir el empaquetado. ¿Cómo se hacía? Recordemos, y lo aplicamos acá, ¿no? Se abre una hoja en blanco y yo encabezo poniendo la librería, ¿no? Entonces, en este caso, luego viene la palabra reservada package, le vamos a llamar componentes, is. Y adentro coloco los componentes. ¿Cuántos? Pues todos los que hemos creado ahora y que nos van a servir para este ejercicio. Entonces aquí, mire, está el componente contador, que en realidad nace este component yéndonos al contador app original y copiando todo lo que está dentro de la entidad. Entonces veamos, ¿qué teníamos en el componente contador? Aquí todo lo que está dentro de la entidad. Entonces, mire, desde el generic, pasando por el port, copiando todas las señales, hasta llegar acá al final, ¿no? Entonces, hasta terminar acá con el vector, ¿no? Entonces nos regresamos y aquí vemos, ¿no? Dentro de la entidad traigo copiando toda la información y aquí en el component la pego. Obviamente el component se llama contador app porque es al que estoy llamando, que es aquel que creamos hace un rato, ¿no? Entonces, copio aquí, luego cierro, luego ¿qué hago? Otro component. Mire que no es que creo otro empaquetado, no, dentro del mismo package voy a conectar el otro componente, en este caso el registro. Y así mismo, me voy a donde creamos el registro originalmente, estaríamos por acá, y copio todo lo que está dentro de la entidad, desde el generic, ¿no? Pasando por el por todas las señales, hasta cerrar esta parte del tamaño del vector. Entonces, todo lo que está ahí copio aquí, ¿no? Entonces, desde el generic, pasando por el por todas las señales, hasta terminar con el tamaño del vector. Cierro este componente, ¿no? Y dice que cierro los componentes, ¿no? Solo esos dos hemos puesto ahora. Entonces, me vengo acá y ahora voy a abrir el circuito principal, el que va a ser el de más alta jerarquía, pero lo voy a crear con la arquitectura de tipo estructural, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo hacemos? Entonces, primerito abro la librería. Bueno, empecemos por una hoja en blanco, ¿no? Entonces ahí pego la librería, pero mire, no voy a usar solamente el paquete Standard Logic Unsigned, perdón, Standard Logic 1164.all, sino que voy a usar el paquete, mire este, word.components.all, ¿no? Y entonces con ello terminamos ahí lo que sería la sección de librerías y abrimos la entidad. Pero ojo, la entidad que voy a crear en este rato es la de más alta jerarquía. Es decir, vamos a crear ya el circuito completo, que es el que estaba acá afuera, este, ¿no? Por ende,
Voy a fijarme qué entradas y salidas hay aquí en este bloque, pero cuando me toque crear la arquitectura del detector de unos, voy a basarme en el circuito. Entonces, el plano circuital que está aquí adentro, ¿cuál es? Obviamente es este, incluyendo la controladora, ¿no? Y esto es lo que voy a interconectar con el PORMAP. Entonces, seguimos. Entonces estamos aquí. Entonces, mire, reset clock, start, la de que viene de afuera, L de rec, data, que es la palabra de 8 bits, num, que es la de 4, fin, que es la salida, ¿no? Entonces están todas ellas declaradas aquí, obviamente en este rato con tamaños ya definidos, ¿no? Decíamos que data va a ser de 8 bits, mientras que num va a ser de 4 bits. Nos vamos ahora dentro ya de la arquitectura. Entonces, declaramos aquí el type estado is, los tres estados, el signal y estado, todas las señales internas que voy a necesitar, absolutamente todas, y a renglón seguido voy a empezar con lo que serían las transiciones. Mire que aquí les pegué el ASM para que lo veamos, ¿no? Entonces voy a crear todas las transiciones. Ojo con algo. Mire que la controladora ya la creamos antes, ¿no? Pero aquí la estoy trayendo y la estoy pegando. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Todo lo que habíamos anteriormente escrito lo traigo, lo pego, porque aquí estoy colocando los dos proces, el uno para lo que serían las transiciones y el otro proces que sería el de las salidas, ¿no? Entonces con esto, aquí tengo el de las transiciones, acá el de las salidas y luego voy a utilizar el por map, mire. Aquí está el por map, si lo ve acá abajo, para unir al registro y al contador, para conectarlos al circuito. También vemos que inicializo, por ejemplo, esta palabra llamada cero, la inicializo con 4 ceros, porque esta palabra cero me va a permitir aquí, mire, cargar el contador, ¿no? Esta es la que me va a permitir eso. Luego vemos que R también se asigna con cero, quedaría constante. ¿R quién era? R es la de acá, mírenla, por si acaso se haya olvidado. R es esta, ¿no? La que nos permite rellenar los espacios en blanco con cero, ¿no? Cuando se van desplazando, R estaría ahí con cero, ¿no? Entonces acá la hemos puesto así. ¿Se acuerda también de la NOR? Mire, la NOR no la hemos creado con una puerta NOR directamente, sino que estamos usando aquí el when else, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese rato, cuando sea cero, valdrá uno y si no, termina valiendo cero. Y finalmente aquí vemos cómo se conecta el registro de desplazamiento y el contador ascendente, ¿no? Entonces, nótese esto que es un poquito especial. Como nosotros los habíamos creado genéricos a ambos, acá tengo que definir, ¿no? Entonces, llamo al registro de desplazamiento de izquierda a derecha, generic map, le asigno el valor de 8 y de ahí viene el por map con las conexiones. Acá con el contador lo mismo, ¿no? Llamo al contador app, generic map, le pongo el valor de 4, ¿no? Ahí está la asignación y luego el por map para la conexión. Entonces ahí tenemos definitivamente una arquitectura de tipo estructural. Señores, el haber hecho estas, digamos, páginas de código, ¿no? La de la lámina 43 que estamos viendo, la lámina 42 previa y la 41 que es donde iniciamos, las tres, todo eso sería equivalente a haber creado los códigos de todos los elementos y haberlos conectado aquí en el editor gráfico. En este punto, mis estudiantes me suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál de las dos maneras es mejor, ¿no? ¿Cuál de ellas dos? Bueno, depende en primer lugar de su habilidad, ¿no? Hay gente que es muy gráfica, prefiere lo que estoy mostrando en pantalla. Hay gente que es buena programando y me dice, no, ingeniera, yo sí cacho esto, lo entiendo perfectamente, así que yo voy a preferir las interconexiones pues con el por map, entonces listo, no hay problema. La otra cosa, hay gente que me suele decir, ingeniera, ¿y para el deber o para el examen o para el proyecto, qué hago? Pues depende por un lado de lo que le pidan, pero obviamente que hay circuitos grandes donde más fácil son las interconexiones pues con el editor gráfico de esta forma. Por el otro lado, hay circuitos pequeños como el que acabamos de ver que fácilmente se pueden, digamos, solucionar utilizando este método directamente de la arquitectura estructural. Entonces, ¿cuál método usted va a preferir? Ya depende, ¿no?
Entonces, salvo que se le pida algo específico, usted va a tener cierto grado de libertad, ¿no? Bien, vamos a seguir. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que deseen que les aclare? ¿Sí estamos bien? A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. A ver, ¿cómo vamos por allí? ¿Estamos todos bien, señor García? Por aquí el señor Luque me dice que está todo ok. Ya, por acá. Natalia, ¿cómo vamos? Adrián, señor Rosero. Sí, estamos bien. Bien, vamos a seguir. Entonces, seguimos compartiendo, ¿no? Bien, vamos por acá. Entonces, en este caso, veíamos el ejercicio. A ver, perdón, aquí esto se colgó. Un segundo. ¿Qué se colgó? Es raro. A ver, un ratito. A ver, se colgó, no quiere avanzar. Déjenme salir de aquí. Tu. Ahí, a ver. Descartar, mantener. No, descartar. Va de nuevo. Ya, chicos, entonces vamos a seguir con esto, ¿no? Bien, a ver, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, estábamos mirando el ejercicio, ¿no? Vamos por acá. Miren, aquí tenemos un multiplicador. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que vamos a trabajar un circuito que va a multiplicar dos números binarios sin signo, cada uno de n bits. Por supuesto que dice tamaño n, pero ya cuando lo vayamos a resolver, vamos definitivamente a ponerle tamaño a esos vectores, ¿no? También nótese que vamos a utilizar el mismo método de multiplicación que se utiliza en el proceso manual, cuyo ejemplo les he adjuntado aquí en la hojita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un bloque donde va a llegar A y B, que son palabras de tamaño n. Vamos a tener load A y load B, dos entradas externas que nos van a decir en qué momento se va a cargar ambas palabras, ¿no? Entonces es algo así como que yo pongo el número A y presiono load A y luego coloco el número B y presiono load B. Entonces ahí se carga tanto la una como la otra. Hecho eso, vamos a poder presionar Start para que este circuito haga su tarea de multiplicar. Entonces, si uno quiere ver esto, digamos, con un cierto grado de practicidad, aquí uno pudiera decir que este circuito yo lo puedo embeber dentro de una calculadora, por ejemplo. Ahorita estamos viendo operaciones sencillas que nos permiten ubicarnos en cómo vamos a ir resolviendo este tipo de problemas, ¿no? Que ya no son simples controladoras, sino que ahora tenemos ya una partición funcional de por medio. Bien, también vamos a ver que el producto se va a desarrollar de acuerdo al ejemplo que tengo acá a la derecha, que ya lo vamos a ver, siguiendo el método tradicional. Por ende, lo que estamos haciendo va a ser esencialmente sumas sucesivas, ¿no? También aquí podemos leer, nos dice, para cada i bit del multiplicador b, ¿quién va a ser el multiplicador? Va a ser el que está abajo, b, ¿no? Que va a ser igual a uno. Si es que ese número es igual a uno, sumamos al producto, al total, el valor del multiplicando a. Y hay que desplazarlo, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en el ejemplo. Cuando ya tenemos el producto P, que es la salida, también se va a activar esta salida fin, ¿no? Entonces miren lo que hacemos aquí. El multiplicando va a ser A y el multiplicador va a ser B. Entonces, ¿yo qué digo? Mire, vamos a poner acá el puntero, ¿no? Para verlo bien. Entonces yo digo, nótese el primer valor de B, lo que sería el bit menos significativo de B, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que si yo empiezo a multiplicar, yo voy a decir uno por uno es uno, uno por cero es cero, uno por uno es uno y uno por uno es uno. Obvio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que como estamos trabajando en binario, o solo tengo el cero o solo tengo el uno. Por ejemplo, si yo veo más abajo en esta misma operación, luego tengo el siguiente valor, que es el uno, ¿no? Entonces, de nuevo, yo puedo decir, me muevo un espacio, mire que aquí se desplazó, ¿no? Entonces ya no estoy sobre la columna de los menos significativos, sino que me moví un espacio. Entonces ahora yo digo, uno por uno es uno, uno por cero es cero, uno por uno es uno y uno por uno es uno. Lo mismo que antes, ¿no? Conclusión. Cuando yo tengo unos, lo que me queda es el mismo resultado del multiplicando.
Entonces aquí está el multiplicando, acá lo volví a copiar. ¿Cómo lo copié? Lo moví, ¿verdad? Solo lo desplacé una posición. Pero nótese esto otro. Decíamos solo son ceros y unos, ¿no? El tercer bit es un cero. Por ende, ¿qué hago? Me muevo hasta esta columna, la posición del cero, ¿verdad? Bajo él, y relleno de ceros. Cuatro ceros porque pues como son 4 bits, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Sigo desplazando. Mire, y ahora acá pongo el uno por todo el valor del multiplicando y me queda acá, ¿no? Como los he estado moviendo, al final hago la famosa suma, ¿verdad? Donde acumulo todo. Entonces, estas son sumas parciales, pues que finalmente me dan el resultado del producto. Esta es la operación manual. Es el mismo procedimiento que cuando nosotros trabajamos con los números decimales, con la ventaja de que primero, acá al ser binarios, ¿cierto? Decíamos el valor del multiplicador o es cero o es uno, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, si es uno, repito lo que sería el multiplicando. Lo muevo a la posición adecuada y lo dejo copiado allí. Si son ceros, relleno de ceros, ¿no? Esa sería la manera. Muy bien, pero ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo le digo a los circuitos integrados que hemos visto hasta ahora que ellos hagan esa labor? Entonces, hay una serie de situaciones ahí que, digamos, ameritan ser chequeadas para poder, pues, resolver todo esto, ¿no? Entonces, entre esas situaciones, por ejemplo, vamos a tener que, en primer lugar, guardar, ¿no? Guardar los valores. Entonces, nótese que para guardar estos valores, vamos a necesitar, por ejemplo, para guardar A y para guardar B, vamos a necesitar registros. Pero, nótese, una vez guardados, por ejemplo, al multiplicador voy a tener que irle chequeando los diferentes bits. Ejemplo, en la primera chequeada reviso si este que está acá, que es el menos significativo, es 1 o 0. Una vez que hago ese chequeo, en la siguiente vuelta de chequeo, ¿qué hago? Reviso que este que está aquí, que sería el segundo en posición, ¿verdad? También lo reviso a ver si es 0 o 1. Y luego hago lo mismo con el 0 y luego con el 1. Entonces, en el multiplicador voy a tener que ir revisando los bits uno a uno. Por el otro lado, en el multiplicando, que es el valor A que está acá arriba, mire que cuando voy haciendo las sumas, es el mismo valor del multiplicando A, ¿cierto? Pero lo voy desplazando. Lo tengo que mover para la izquierda, ¿cierto? Entonces, señores, con respecto al multiplicando, aquí tengo que hacerme a la idea de que voy a necesitar al valor del multiplicando moverlo para la izquierda. Por el otro lado, habíamos comentado que los bits del multiplicador se iban chequeando uno a uno. Y veíamos pues que primero chequeábamos este uno y luego el de acá y luego esta posición y luego el uno, etcétera. Pero señores, al chip como tal, yo no puedo mover la posición en la cual voy chequeando. Lo que puedo hacer es mover los datos para que todos pasen por una posición fija. ¿Sí? Analice esa frase. Los debo a los bits mover para que pasen todos por una única posición. ¿Cómo hago eso? Desplazando. Entonces, el multiplicador que va a estar cargado en el registro B, yo voy a tener que desplazarlo, sí, pero para la derecha. En cambio, al multiplicando voy a tener que desplazarlo para la izquierda. Vamos a ver entonces la primera situación. Fíjense acá. Voy a tener un registro de desplazamiento para guardar al multiplicando y un registro de desplazamiento para guardar al multiplicador. Aquí estará guardado B, acá estará guardado A. ¿Sí? A renglón seguido, vamos a ver que el registro de desplazamiento en donde voy a guardar el dato A o data A, mire que data A está entrando aquí, ¿no? Entonces, esa palabra de datos, yo la voy a guardar en un registro apropiado, pues que tenga las dimensiones correctas, ¿no? Una vez que ese, digamos, dato está guardado, lo voy a ver aquí como palabra A. Ya no se va a llamar data A, sino A simplemente. Otra cosa que va a suceder es que vamos a completar, ¿no? Decíamos que el multiplicando, vamos a regresarnos acá, el multiplicando está aquí y sí o no que a lo que yo lo voy repitiendo acá abajo, ¿no? Y lo voy desplazando, lo estoy desplazando para la izquierda.
Pero, ¿qué va a pasar con el lugar vacío que me va a quedar aquí? Tengo que rellenarlo de cero, ¿cierto? Para que cuando haga la suma, esto no se me afecte. Entonces aquí voy a rellenar de cero. Y acá también, y por acá también, y por acá también, pues, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Entonces, para eso, aquí está, mire. Voy a mover los bits para la izquierda, va a aparecer una señal que se va a llamar L y se va a rellenar de una, digamos, un valor constante que aquí está fijado como cero. O sea, cuando yo revise más adelante o cuando cree el VHDL, cero debería ser el número, ¿verdad? El bit cero, ¿no? Entonces, bien. Vamos a ver que este registro de desplazamiento tiene las típicas señales, ¿no? ¿Qué señales posee un registro de este estilo? Pues LD y Enable, aquí están, ¿no? La LD viene de afuera y el Enable va a venir de la controladora, ya vamos a ver eso, ¿no? Por otro lado, aquí vemos que para poder trabajar adecuadamente los productos, y dado que voy a tener que desplazar, entonces voy a completar este registro que originalmente cargó a data n, perdón, a data a, tamaño n el vector, lo voy a rellenar con ceros, digamos en otra cantidad igual de bits, pero con cero. Entonces, mire, acá voy a hacer que se cargue también varios ceros, acá se va a cargar data a, ¿no? Entonces, con esto tendríamos las conexiones de lo que sería el registro de desplazamiento hacia la izquierda que va a contener al multiplicando. ¿Qué habíamos dicho del multiplicador? Veamos. Bueno, el multiplicador está por aquí. Veíamos que para procesar esto yo me voy fijando en cada uno de los bits. Dijimos también que yo tengo que desplazar esto para la derecha. ¿Por qué? Porque me va a estar interesando aquello que salga por un pin fijo. ¿Cuál va a ser ese pin? Va a ser el valor del menos significativo. Ese pin menos significativo, como todos se van a ir desplazando para la derecha, todos van a ir saliendo por ese bit. Entonces vemos acá justamente que aquí, parecido un poco al ejercicio anterior, ¿no? Yo cargo el multiplicador, data B se va a cargar aquí cuando esta señal LDB venga de afuera, aquí llega como LD, y yo voy a cargar aquí el dato B ahora, ¿no? Entonces este se va a llamar B. Y de B, de esa palabra, yo me voy a fijar en B sub 0. Como le decía, similar al ejercicio anterior. ¿Por qué me voy a fijar en B sub 0? Porque es por ese bit que van a estar saliendo todos aquellos que yo desplace para la derecha. Lo mismo, cuando todos hayan sido desplazados, pongo aquí una NOR para verificar que se ha rellenado de cero, ¿no? También aquellos espacios que voy a ir dejando en blanco, debo completarlos y aquí tengo cero de nuevo, ¿no? Esta constante, esta etiqueta que me dice que, digamos, debo fijar un valor ahí que sea cero, ¿no? Bien, también están los controles, ¿no? LD y Enable. Enable viene de la controladora, ya vamos a ver por acá, y LD pues viene totalmente de afuera, ¿no? Entonces con eso tenemos los dos registros. Ahora bien, en este rato, usted tiene A por aquí, que sería el multiplicando, y B por aquí, que sería el multiplicador. ¿Qué vamos a hacer? Verá, vamos a hacer lo siguiente. Voy a acumular A tantas veces como el multiplicador lo diga. ¿Cómo hago esa acumulación? Entonces, fíjese, voy a tener acá un multiplexor, perdón, un sumador, este es un sumador. A este sumador en la entrada A le va a llegar justamente el primer número, que es el que se va a ir acumulando. También tengo un registro que es el que se va a encargar de guardar ese valor acumulado. Mire que el valor acumulado luego va a ser P, el producto, la salida. Y este resultado regresa a la otra entrada del sumador. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que siempre voy a ir sumando lo que sería el multiplicando y lo acumulado regresa al sumador para que nuevamente se guarde. Entonces, realmente lo que veo aquí es un sumador y un registro. Y ambos habíamos comentado en una clase anterior que eso se conoce justamente como acumulador. Pero vemos que entre el sumador y el registro hay un bloque más, ¿no? Este bloque es un multiplexor, ¿no? Multiplexor sencillo de 2 a 1. Aquí lo que estamos viendo es que puedo dejar pasar al registro
lo que sería el canal cero del MUX. ¿Qué hay en el canal cero? Un cero. ¿Para qué me sirve un cero aquí? Para dejar pasar un cero al registro e inicializarlo al inicio, ¿sí? Y luego le digo que deje pasar el canal uno, porque este es el canal cero, ¿no? Ahora le digo que deje pasar el canal uno y aquí ya puedo empezar a guardar en el registro los valores que voy a acumular. Y una vez que ya se guarda, regresa para sumarle el siguiente valor que provenga del registro de desplazamiento, que entraría la data por acá, pues, ¿no? Entonces, al inicio de este MUX va el canal cero. ¿Cómo le digo que inicialice con canal cero aquí para que el registro se inicialice también en cero? Con esta señal, que es la selectora. Mire, entonces esta selectora viene de acá y se llama cell. Otra cosa que vemos es que el registro va a guardar este registro de sostenimiento cada vez que le llegue E. Entonces, E viene de acá, mire, enable P. Entonces, este viene de la controladora. Otro que vemos por acá va a ser, por ejemplo, esta señal en azul que se llama ENB. Entonces, ENB le dice al registro que está aquí que haga el desplazamiento. Cada vez que ésta se habilita, va a desplazar. ¿Y por dónde sale el bit desplazado? Por B sub 0. ¿Y con qué se rellena en el otro lado lo que quedó vacío? Con cero que entra por acá. ¿Qué va a pasar cuando hayamos dado muchas vueltas aquí? Pues que finalmente esto se rellena de ceros y aquí en b igual a cero me va a llegar el valor de un verdadero porque se activó la puerta NOR. ¿Sí? Entonces, fíjese todo lo que tenemos aquí, ¿no? Debo desde la controladora manipular lo que sería el selector. Desde la controladora, aquí está Enable A, mire, desde la controladora con esta señal que viene por aquí, le digo al registro que haga el desplazamiento. Con esta otra señal, también el Enable que está por aquí, que es Enable B, le digo a este otro registro que también haga el desplazamiento. Entonces aquí desplaza para la izquierda, aquí está desplazando para la izquierda, acá mientras tanto está desplazando para la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la controladora que está aquí, ¿verdad? Va a verificar qué pasa con B sub 0. Verifica si es 0 o 1. Si es 0, le dice al registro que mueva, ¿no? Que desplace. Y si es 1, le dice al registro que guarde, que cargue, ¿no? Entonces, esto va a estar trabajando. Ahora bien, este de acá es el que hace el movimiento y este es el que guarda. Entonces este tiene que ir desplazando los bits adecuadamente hacia la izquierda y este de acá en cambio está guardando. Vamos a ver entonces qué pasaría con el diagrama ASM, ¿no? Entonces vamos a ponerle atención. Mire, vamos a ver cómo trabajan ambos en conjunto, ¿no? Entonces yo digo por acá, en primer lugar, que todo empieza cuando ocurre un reset, ¿no? Es lo primerito que va a suceder. Entonces, cuando ocurre reset, todo se encera y finalmente caemos en lo que sería el estado A, ¿no? Hecho eso, entonces preguntamos aquí por estar. Mire que también en el estado A habilitamos el enable P, ¿no? ¿Quién es este enable P? Veamos. Entonces, enable P es la de aquí para habilitar a nuestro registro para que guarde el primer valor. Note una cosa, la selectora aquí que viene de este lado, esta señal eh, no se menciona en el estado inicial, ¿no? Mírenla acá, no la estamos mencionando a cel, pero si no la menciono, entonces cel vale cero, y si cel vale cero, llega aquí al MUX, y este MUX dice, allá, tengo que escoger canal cero, por ende deja pasar esta palabra llena de ceros acá, y finalmente el registro la debería guardar. ¿Qué estamos haciendo allí? Inicializando el registro. Entonces, me regreso acá. Mire, entonces todo eso pasó aquí, ¿no? Ahora bien, va a preguntar por Star. ¿Dónde está Star? Star está ingresando por acá, ¿no? También vemos que pregunta por LDA y LDB. Si cualquiera de las dos o ambas son verdaderas, pues activa Enable A y Enable B, ¿no? Entonces estas señales vemos que
están acá, ¿no? Llegan aquí, Load B, llega por acá, Load A, ahí estarían guardando ambos registros, pero he hecho eso, por aquí se habilita, mire, Enable A y por acá se habilita Enable B. Entonces esas son, en cambio, las dos salidas que van al registro para habilitaciones, ¿no? Luego el estar se asume que debe ser verdadero y nos vamos al estado TV. Entonces, miren, el estado TV, cel vale 1. A lo que cel vale 1, entonces, veamos acá, cel vale 1 aquí, por lo tanto, se selecciona ahora el canal 1. Entonces, el valor que esté presente aquí en A se suma con el valor 0 que pusimos al inicio hace un segundo. Por ende, aquí suma ahorita sería lo que cargó A al inicio. Y este valor zoom, como vimos, cel está activo, está seleccionando canal 1, por ende, la suma pasa acá. Entonces, data P ahora se cargó con la suma. Y finalmente esto debería guardarse en el registro, ¿no? Para que se guarde en el registro debería ocurrir este enable, y este enable es el enable P. Entonces, todo eso está sucediendo en este mismo estado. Mire, entonces aquí estamos con cel dejando pasar. Aquí tenemos enable A y enable B, por lo tanto ambos enable están activos. Entonces estos enable lo que hacen es desplazar. Conforme va desplazando, va preguntando por B igual a 0. ¿Cuál es B igual a 0? B igual a 0 es la de aquí, esta, justamente. Entonces B igual a 0 es la salida de la NOR, ¿verdad? Con esto, entonces, vemos acá que si la NOR es verdadera, es decir, toda la palabra fue igual a 0, ya tenemos que salir. ¿Qué significa? Que se desplazaron todos y se rellenó de ceros. Pero si esto fuera falso, significa que por ahí aún me queda un 1. Por lo tanto, sigo preguntando por B0 igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy preguntando por este bit. Justamente este bit que es el menos significativo, a ver si es que se iguala a 1, hacer el proceso, ¿no? ¿Qué proceso haría allí? Entonces, mire, si es que este, digamos, es verdadero, entonces debe producir un enable P, ¿no? Entonces, este enable P a su vez, enable P es la que está aquí, que ¿qué cosa hace? Fíjese, le dice al registro que guarde. Entonces, provocó un desplazamiento, provocó una suma, guardó aquí y ahora la salida es P, ¿no? Entonces, con enable P se guarda y ahora se carga P. Y ya tengo en P lista el resultado. También vale la pena mencionar que si esto no se cumple, ¿verdad? Si es que fuera, por ejemplo, el último bit 0, estaríamos por aquí con un falso. Por lo tanto, viene acá y hace desplazamiento. Pero ojo, aquí con el falso no activa pues enable P. Por lo tanto, la data sí se desplaza, pero no se guarda sumado ningún valor adicional. Por el otro lado, cuando sí tengo un 1 y este de acá es verdadero, entonces ahí sí se activa el enable P, ¿no? Dicho esto, hará varios desplazamientos, varias vueltas en este diagrama SM, hará el procedimiento acá de forma reiterada varias veces, hasta que finalmente B igual a 0 se vuelve verdadero y termina en el estado TC con fin, esta señal, ¿no? Y aquí de nuevo, mire, pasa algo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Sucede que pregunta por estar, ¿no? Dada la rapidez del sistema digital, seguramente a lo que usted presiona estar, ya el sistema en fracción de nanosegundos probablemente hace el cálculo y a lo que usted suelta el estar, ya el resultado está listo, ¿no? Entonces, en el estado justamente TC, allí es donde el sistema, digamos, presenta la salida fin, ¿no? Y finalmente sale completando la operación. Entonces ahí estaríamos ya regresando acá, ¿no? Entonces, señores, dudas, preguntas, comentarios hasta allí, algo que deseen aclarar, chicos, ¿sí estamos? ¿Sí está clara la idea? Mire que al final de cuentas, este ejercicio, claro que es un poquito más complejo, ¿no? Que lo que habíamos revisado la semana pasada. Pero como tenemos examen el viernes, está bien que estemos practicando, ¿no?
Por supuesto que este ejercicio es más grande, lo cual no significa que así de grande va el examen, ¿no? Pero seguimos practicando y esto nos va definitivamente a ayudar a entender cómo sistemas basados en registros, basados en contadores, etcétera, se unen con la MCS, ¿verdad? Con la controladora para permitir ciertas operaciones. Otra cosa que también vale la pena comentar, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí el bloque acumulador, ¿no? Formado por el sumador, el MUX, para inicializarlo a través del canal cero y el registro. Señores, cuando a usted le haga falta un acumulador, esto es repetitivo. Hay muchos sistemas que utilizan acumuladores como el que está mostrándose ahí en pantalla, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? Vamos a seguir, chicos. Seguimos por acá. Bueno, aquí tenemos una, digamos, corrida, ¿verdad? Una simulación del sistema en donde se puede apreciar que efectivamente este está trabajando de forma correcta, ¿no? Entonces allí, si nosotros vamos validando, ¿no? Aquí vamos a poder ver que en primer lugar sucede estar, ¿no? Mire, aquí está el estar, ¿no? Dura poco, digamos, se suelta luego. Por supuesto que empezamos en el estado TA, TB y al final llegamos a TC en donde se presenta la salida, ¿no? La señal fin. También vemos que aquí se está activando LDA y LDB, que son las que nos permiten cargar tanto A como B, ¿no? Vemos que aquí está justamente data A, por acá está data B. Aquí, si nosotros hacemos la, digamos, la cuenta, ¿sí? Lo que tengo por aquí sería el 1101 y el 1011. Y si nos regresamos acá, vemos que justamente son los numeritos del ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el resultado debería darnos el producto que está acá abajo de 8 bits, ¿no? Entonces, nótese ahí que tengo el 1000 y por acá el 1111, ¿no? Entonces, estos valores binarios son finalmente los que vemos por aquí, ¿no? Y que al final vemos que se va completando y es lo que resulta, ¿no? El producto que vemos aquí. Otra cosa es que tenemos allí cómo se va generando P, cómo se va creando esta salida del producto P, ¿no? Entonces vemos que obviamente para empezar tenemos el dato A y el dato B, ¿no? Las palabras que mencionábamos, ¿no? Entonces multiplicando A y multiplicador B. Nótese que los valores al inicio son ceros, ¿no? Pero cuando ya provocamos lo que sería load A y load B, estas dos señales, ¿no? Finalmente los datos terminan cargados, ¿no? Entonces, tanto A como B se cargan con los valores que habíamos mencionado. Cuando luego, ¿no? Empieza ya a trabajar todo, vemos en el estado TB, por acá, ¿no? Desde acá está TB, ¿no? Vemos allí que efectivamente si me fijo en A, mire cómo empieza A, ¿no? Pero A va desplazándose. Mire aquí, ingresó un cero, ¿cierto? Ingresó un cero por el lado menos significativo, luego ingresa otro, se va completando, se va desplazando, hasta que, digamos, se completa el procesamiento, ¿no? También vemos que, digamos, el valor de B en cambio va cambiando, ¿no? B empieza con este valor y se va desplazando en cambio para la derecha, ¿no? Mire, aquí se desplazó una vez, acá se desplaza dos, acá se desplaza tres y obviamente cuando llega a cero ya está totalmente desplazado todo. Entonces en ese punto definitivamente es porque ya la NOR me va a decir que el dato ha sido totalmente procesado y por ende ya se presenta la salida, ¿no? Entonces ahí mostraríamos P. Estaríamos en el estado TC aquí sacando fin y luego regresamos al estado A. Entonces se van dando, ¿no? Ahora bien, los valores de A se van obviamente acumulando, ¿no? Se van acumulando, se van desplazando y se sigue provocando estas, digamos, sumas, ¿no? Entonces de esta manera estaría trabajando este multiplicador. Y la salida, pues obviamente va presentándose por acá, ¿no? Entonces, chicos, dudas, preguntas, comentarios del ejercicio. ¿Estamos bien ahí? Dejo de compartir un momento.
A ver, por aquí. Vamos viendo, por acá, aquí a quienes tenemos. A ver, señor Ponce, comente. ¿Capturó la idea? Sí, más o menos. Ya, por acá. Tenemos al señor Romero, comente. Sí, estoy. Pero tenía una duda, cuando usted dijo acerca de esta parte, si va completamente al examen o solamente hasta el ejemplo de la semana anterior. Ya, correcto, buena pregunta, aclaremos. Entonces, sí, tal como les había indicado la clase anterior, al examen vamos con lo de la semana pasada. Lo que sucede, obviamente, es que este ejercicio forma parte del mismo capítulo. Por supuesto que es un poquito más largo, más completo que el ejercicio que habíamos visto la clase pasada, pero estamos practicando al final de cuentas, ¿no? No significa que al examen va un ejercicio grande, digamos, como el que tenemos por acá, ¿no? Sino que estamos practicando. Bien, un segundo que aquí, déjenme volver a arrancar acá a PowerPoint. Un ratito, chicos, ya seguimos. Entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla. Bien, ahí vamos. A ver por acá, PowerPoint, ya, listo. Seguimos. Sí, entonces, definitivamente al examen va hasta lo de la semana pasada, ¿no? Ahí nos quedaremos. No significa que al examen va a ir un ejercicio tan grande, bueno, aunque este tampoco es grande, pero no va a ir uno del tamaño del que les estoy ahorita mostrando, ¿no? ¿Me confirman que lo pueden ver si ven la pantalla? ¿Sí? Sí, correcto. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, seguimos. Entonces, chicos, estamos por acá avanzando, ¿no? Hemos visto, justamente aquí, miren, el, digamos, a ver, perdón un segundo, aquí, ¿no? Estábamos por acá. Entonces, ahí con la lámina 49, ¿no? Bien, por acá estamos en cambio viendo código VHDL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el mismo registro del ejercicio previo, que era un registro de desplazamiento de izquierda a derecha. Pero ahora vemos que necesito también el registro de desplazamiento de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver el código de ese nuevo registro, que se parece mucho al anterior, ¿no? Pero tiene la pequeña diferencia abajo, ¿no? Entonces mire acá, en este registro de desplazamiento de derecha a izquierda, vemos que solo está el paquete 1164 del VHDL. En la entidad ponemos, por supuesto, el generic para definir que n va a ser un entero de tamaño 4. En el por colocamos las mismas señales reset, clock, enable, load, L, que es la que nos va a permitir entrar los bits que van a rellenar los espacios en blanco. Vamos a ingresar la entrada paralela a este registro y Q, que es el buffer de salida, ¿no? Por allí nótese que de nuevo, según habíamos mencionado, como estamos trabajando con el generic, entonces acá los vectores pues quedan parametrizados, ¿no? Pero afuera el generic sí me define que vale 4. Entonces, cuando en algún futuro yo necesite, por ejemplo, recurrir a este mismo código VHDL del registro de desplazamiento de derecha a izquierda, pero lo necesite, hipotético, de palabras de 16 bits, usted viene y eso lo ajusta es aquí, solo en la línea donde está el generic, cambiando el 4 por el 16. Pero ya usted no toca los vectores más abajo, no toca el resto del código, etcétera, ¿no? Entonces sí es Tengo beneficio. una pregunta. Dígame. ¿El generic también sería para ROM y RAM? También, correcto, se puede hacer para las dos memorias, correcto. Sí. De hecho, cuando terminemos de ver todo este juego de láminas en las semanas venideras, regresaremos, que era algo que les había ya dicho, regresaremos a ver el juego de láminas de ROM y RAM. ¿Por qué? Porque allá se nos quedó uno o dos problemas que son muy interesantes sobre memorias. La una es memoria ROM, la otra es memoria RAM, donde sí utilizamos el generic, ¿no? Entonces allí completaremos la idea con todo esto que estamos viendo. Bien, seguimos. Mire acá, ¿no? Luego si hablamos, por ejemplo, de la arquitectura, entonces yo digo que tengo en este registro, ¿no? Un primer process para fijarme qué pasa con reset y clock y por supuesto el primer if trata
sobre si estoy reseteando, ¿no? Si así fuera, dice que todo el buffer Q se va a asignar con los valores encerados, porque ahí dice other se asigna con cero, ¿no? Luego acá me dice, o si no, pregunte por el flanco de subida del reloj. Ahí vemos el clock given and clock 1. Y entonces sucede la consulta por enable, ¿no? Si enable vale 1, entonces si load vale 1 o LD vale 1, dice que la entrada paralela se asigna a Q. O si no, va a ser el desplazamiento. Mire cómo lo hace con este pequeño lazo for, ¿no? Entonces, para I, ¿no? Desde 1 hasta n-1, el lazo va a ser la asignación. Mire cómo hace el desplazamiento, ¿no? Del bit que precede al bit actual, ¿no? Entonces, a Q sub i le asigna la posición de Q sub i menos 1. Cierra el lazo y luego, ¿qué dice? Que el Q sub 0, que es el menos significativo, se va a completar con L. ¿Y qué había en L? Lo habíamos mencionado, ¿no? En L va a estar un 0 y cerramos los if por aquí y cerramos al final lo que sería la arquitectura, ¿cierto? Y después de esto, entonces, nos vamos a mirar el otro registro de desplazamiento, ¿no? Lo volví a pegar por acá. Y entonces acá tenemos justamente el registro de desplazamiento de izquierda a derecha, mientras que el que vimos hace un segundo era el contrario, ¿no? De derecha a izquierda y ahora de izquierda a derecha. Dicho esto, entonces vamos a ver que empezamos con la librería, ¿no? Este de aquí ya lo habíamos mirado antes, pero analicémoslo muy rápidamente. En la entrada de este, perdón, en la entidad de este registro veo en primer lugar el generic, ¿no? Para tamaño 4 y luego en el port coloco pues a reset, clock, enable, load, R como entradas standard logic y luego a entrada paralela a un vector, mire, parametrizado, n-1 down to 0. Pero como acá arriba n ya fue definido, entonces esto va a funcionar muy bien, ¿no? Luego digo que Q va a ser un buffer del tipo Standard Logic Vector n-1 down to 0. De nuevo, está parametrizado, sí, pero digamos que en general él va a funcionar muy bien porque arriba sí está definido n, ¿no? Entonces, dicho esto, nos vamos ahora sí con la arquitectura. Entonces, en la arquitectura vamos a ver justamente que empezamos después de begin con un process y este process empieza pues con la clásica pregunta hacia el reset y el clock, ¿no? Entonces, digamos que allí verifica, ¿no? Y a renglón seguido arranca con begin. Entonces aquí sí, nos dice, a ver, si reset vale 0, entonces todo lo que es la salida Q va a estar cargada con ceros. O si no, si sucede el flanco de subida del reloj, entonces si enable vale 1, mira aquí empieza, ¿no? Si está habilitado. Y si LD vale 1, entonces produce la carga. ¿Cómo hace la carga? Carga paralela equivale a cargar la entrada par hacia Q, la asignación que vemos aquí en esta línea, ¿no? O si no, el desplazamiento, mire, de nuevo el lazo, ¿no? Entonces este ya lo habíamos visto hace ratito. Finalmente yo digo que a la posición de Q sub i le asigno, ¿verdad? El Q sub i más 1. Cierro el lazo y la posición que se me está quedando siempre vacía, la voy rellenando con R, dado que R claramente vemos allí que se va a asignar en la posición que sería. A ver, si este se va a desplazar de izquierda a derecha, entonces esta posición va a ser la del bit más significativo, no la que vemos aquí, ¿sí? Y de nuevo cerramos los lazos, ¿no? Entonces, señores, tengan muy presente cómo es que nosotros creamos estos registros de desplazamiento, ¿no? Mire la forma en la que aquello se realiza, ¿no? Bien, nos vamos por acá, ¿no? Seguimos avanzando. Y vamos a ver acá cómo sería el registro de sostenimiento. Entonces, este registro de sostenimiento, por supuesto, es más sencillo que los que vimos de desplazamiento anteriormente. Este registro tiene el paquete de librería 1164, la entidad también es más simple, de nuevo tiene el generic, ¿no? Entonces, en este generic nosotros vemos que lo estamos parametrizando para tamaño 4.
Y luego en el port nosotros vemos que colocamos como entrada al reset del clock, también al enable y la entrada paralela, ¿no? Entonces esta entrada va a ser un vector parametrizado n-1 down to 0. Claro, si acá arriba estoy diciendo que es de tamaño 4, pues aquí al final vamos a tener 3 down to 0, ¿no? O sea que la entrada es de 4 bits, no es muy grande realmente. Y Q la salida, un estándar logic vector, ¿no? Entonces, comentado esto, vamos a ver que cerramos aquí lo que sería la entidad y luego en la arquitectura es súper simple, mire, poquitas líneas realmente. Primero hablo el process, ¿no? Valido a reset y a clock, preguntando primero en el if si reset vale cero. Entonces por allí digo que todo el vector se cargaría con cero, ¿sí? O si no, si sucede el flanco de subida del reloj, entonces allí pregunta por enable. Si enable vale uno, entonces estamos aquí, ¿cierto? Y ahí produce lo que sería la carga de la entrada hacia la salida Q, ¿no? Entonces esta es justo la carga paralelo, que el registro de sostenimiento es lo que realmente hace, ¿no? Entonces carga ese valor y luego lo guarda. Lo deja siempre, digamos, guardado hasta que llegue el siguiente flanco del reloj aquí, ¿no? Y tiene que volver a actualizar, entonces produce luego otra carga. Y así está trabajando. Bien, otra cosa que vemos acá es que los diferentes bloques, permítanme regresarme acá, los diferentes bloques que están aquí están siendo creados. Mire, ya hemos creado los dos registros de desplazamiento que están acá arriba, hemos creado el del registro de sostenimiento que está aquí. Vamos a ver ahora al ratito el código de la controladora del sistema y también vamos a estar mirando qué pasa, por ejemplo, con estos bloques que están por aquí, ¿no? El del sumador, el del MUX. Vamos a ver cómo se crea, ¿no? Ahora, no pierda de vista que la operación suma no solo que es un bloque, sino que la operación suma también es una operación aritmética. Por ende, si puedo trabajar la operación aritmética y, digamos ahorrarme el hecho de que yo pueda tener un bloque más, pues vale la pena fijarse en eso, ¿no? Es decir, si puedo dejar de escribir un bloque de código y solamente en una línea con la operación aritmética crearlo, pues sería buenísimo, ¿no? Bien, entonces vamos por acá, seguimos, ¿no? Bien, regresamos. Entonces ya vimos los registros, vamos con, mire este para el multiplexor, ¿no? Entonces, ponemos la librería, la entidad, de nuevo está generic, y en el port yo digo que tengo una selectora, entrada 0, entrada 1, que son canales de entrada, dos de ellos, y la salida, ¿no? Entonces, esta S es la salida, Standard Logic Vector, n-1 down to 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este es un MUX que representa el de acá, aquí, con dos canales de entrada y una sola selectora. Y por supuesto, palabra de salida, ¿no? Entonces, este bloquecito lo vemos aquí. ¿Qué hacemos acá en la arquitectura? Yo digo que después de begin vamos a trabajar con with select y entonces creamos aquí digamos, la estructura, ¿no? Entonces yo digo a la salida le asigno o la entrada 0 cuando sucede un 0 en la selectora o la entrada 1 o en others, ¿no? Súper simple. Entonces, note allí la manera en la que este se ha creado, ¿no? Allí, digamos, tengo una manera súper sencilla, ¿no? Bien, con estas ideas, entonces, nos vamos ahora a chequear más arriba. Mire acá, ¿no? Así como hicimos el ejercicio anterior, yo digo, vamos creando un paquete. Un paquete que contenga todos los componentes que hemos mostrado en este rato. Entonces, por allí abro la librería, ¿verdad? Bueno, antes de la librería, abro hoja en blanco, ¿no? Para escribir código VHDL, coloco la librería de IEEE paquete 1164 y luego la palabra reservada package, ¿no? Le doy el nombre components, que es lo que normalmente usamos, y luego, mire, declaro el componente registro, el primero, el de derecha a izquierda, ¿no?
Luego reclaro el otro componente, ¿no? El del registro de desplazamiento de izquierda a derecha. Este de acá es de derecha a izquierda, el de abajo es de izquierda a derecha. Luego va el otro componente, el del registro de sostenimiento. Y no se acaba ahí, mire esto. Y luego pongo el componente del MUX que acabamos de ver. Empaqueto, ¿verdad? Queda guardado. Y ahora digo, quiero crear la arquitectura del circuito completo, ¿sí? Toda la partición funcional, todas las interconexiones, pero con por map. Ah, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a crear ahora sí el código total de este multiplicador, colocando la librería de IEEE, los paquetes que me van a hacer falta. Mire que aquí sí está el Standard Logic Unsigned porque vamos a usar operación aritmética al rato. Declaro el paquete de biblioteca, por supuesto, que tengo allí, que va a ser el de los componentes que creamos empaquetados hace un ratito, ¿no? También en este punto vamos a ver, perdón un segundo, a ver, en este punto, permítame acá un ratito. Un segundito, ya seguimos. Bien, entonces acá en lo que sería la entidad, defino los tamaños, ¿no? De los generic. Entonces digo, n va a ser un entero de tamaño 4 y defino este otro. Mire, nn va a ser un entero de tamaño 8. Y ahora creo todo lo que sería la entidad, pero del circuito completo. ¿Cuál es este? El de acá. No se me van a confundir. No es este, sino la entidad de este de aquí. Lo que el diagrama de bloque principal mira hacia afuera. Entonces ahí estará start, load A, load B, A, B, fin, P, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Entonces son las señales que usted ve por acá, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, P es un buffer porque vamos a ver que es realimentado. Lo vimos, de hecho, realimentado, mírelo allí. Mire, P, ¿de dónde nace? De la realimentación que tiene aquí. No es solo salida, sino que regresa, ¿no? Por eso P está como buffer. Bien, ahora, en la arquitectura, ¿no? Seguimos. Tengo que en primer lugar generar el type estado, ¿no? Entonces, para la signal y estado y luego todas las señales internas, ¿no? Todas, absolutamente todas las signal o señales internas que veíamos, ¿dónde? Acá, aquí. Mire. Suma o sum, ¿no? A, B, B0. Por aquí, B igual a 0. Esta de acá que se llama, déjeme ver. A ver, esta es de aquí, ¿no? Enable P, enable B, cell, enable A. Data P, suma. Bueno, creo que esa ya la vimos. Etcétera, ¿no? Entonces, todas las internas. Y hecho eso, después de begin, ahora sí viene lo que sería la primera parte. Primero, la controladora del sistema. Aquí está la sección de transiciones, acá está la sección de salidas y en esta parte estará el procesador de datos o partición funcional. ¿A qué me refiero? Aquí en este punto es donde, usando el port map, míralo aquí, aquí está el port map, ¿no? Usando el port map voy a interconectar a quiénes, al registro que guarda el producto, que es un registro de sostenimiento, al multiplexor que me permitía inicializar justamente la sumatoria, inicializo al multiplicando A y al multiplicador B como registros de desplazamiento, los voy conectando, ¿no? Entonces, para esta primera parte, veremos acá que en la MSS, ¿no? La parte de transiciones, pasamos pues, después de preguntar por reset y caer en el estado A, llegamos al clock even and clock 1 para validar el flanco de subida del reloj y luego con case Y yo digo qué pasa en el estado A, qué pasa en el estado B y qué pasa en el estado C. Entonces, dependiendo de todo lo que usted tiene por allí, ¿cierto? Eh, Usted va a ir preguntando por estar, por la de B igual a 0, ¿no? Etcétera, para ir generando los cambios de estado. Y luego, cuando nos vamos al otro proceso, al de salidas, entonces yo acá inicializo todas mis señales de salida
todas esas, digamos, todos estos resultantes, ¿verdad? Todas estas salidas. Y si estoy en el estado A, en el estado B o en el estado C, voy generándolas acorde a si son mili o mur. Si son mur, por supuesto, como en el estado A se va a activar enable P o en el estado C se va a activar fin. Pero en los otros, sobre todo hay algunas salidas mili ahí, ¿no? Entonces dependemos de las condiciones. Pero ¿de dónde sale todo esto? Pues obvio, va a salir de acá, de nuestro diagrama ASM, ¿no? Entonces ahí hay que fijarse para generar los resultados. Comentado esto, entonces ahora vamos ahora sí a la interconexión, ¿no? Entonces, mire, aquí vamos a tener algunas de las señales inicializadas, sí, mírelas ahí, las estamos algunas inicializando. Por aquí, por ejemplo, ahí se va a generar de la unión de varios ceros con data A, ¿no? Varios ceros con data A. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el producto siempre es al doble, el tamaño del vector siempre es al doble del valor del dato inicial, ¿no? Entonces, tenga presente esto para el producto, porque entonces significa que n ceros es una palabra llena de ceros que se concatenan. Mire ahí el operador de concatenación, ¿no? Se va a concatenar con data A, ¿sí? Luego conectamos pues con el por map lo que sería el multiplicando A. De nuevo hacemos similar con el multiplicador B y este otro registro. Mire cómo generamos a la de B igual a cero. Acordémonos quién era B igual a cero. Mírala acá, ¿no? Entonces B igual a cero nace de la NOR. Pero yo digo, a ver, en vez de trabajarla con una puerta, directamente la podemos trabajar con, aquí, ¿no? Con when else, mire. Entonces veo si esto es cero y si lo es, entonces esto vale uno. Y también mire lo que decíamos de la suma. Claro que usted puede usar un bloque, ¿no?, creado en VHDL para sumar, pero es que si usted ya tiene aquí los vectores listos y más bien tiene nada más que hacer una operación aritmética, entonces use directamente el operador suma aritmética. Y nótese que el producto es el acumulado que se va justamente guardando, mientras que A, ¿no? Este A serían los bits que se van desplazando, ¿no? Entonces está haciendo la suma correctamente. Finalmente acá conectamos el multiplexor y el registro de sostenimiento y por ahí cerramos el ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, tenemos este ejercicio también chequeado y acá hay otro ejercicio suelto, ¿sí? Un ejercicio suelto de cómo se puede hacer lo que sería el complemento a dos, ¿sí? Pero en vez de hacerlo manualmente o numéricamente, cómo lo pudiera hacer un circuito secuencial sincrónico basado en una controladora y basado en algún grado de partición funcional. Entonces, señores, aquí está el cómo se hace la labor de complemento a dos, pero en un algoritmo. Ahora usted dirá, ¿y qué hacemos con ese algoritmo? Acuérdese algo que vimos en la clase anterior. Con este algoritmo usted pudiera ver el estado T1, el estado T2, T3, T4, en cada uno de estos estados fijarse qué pasa y con esta instrucción que está aquí a manera de algoritmo generar, por ejemplo, la controladora del sistema, ¿no? Un ASM y la partición funcional correspondiente, ¿no? Entonces, ¿este algoritmo qué me dice? Por ejemplo, ojo, un algoritmo de este estilo o pseudocódigo no está escrito realmente en un lenguaje formal. Eso no es C, no es VHDL tampoco, no es Python, es un lenguaje simbólico genérico, ¿no? Entonces, ¿qué me están diciendo acá, por ejemplo, en este algoritmo? Que en el estado inicial, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a, perdónenme un segundito aquí, que están preguntándome un par de cositas. En un ratito ya seguimos. Ya, entonces verá, en este, digamos, algoritmo, que no es un lenguaje estricto, ¿no? Lo que me están diciendo es, mire, en un estado inicial, usted borre, reinicie, ensere. Este es clear, ¿no? Aquí me están diciendo clear, borre, reinicialice a todo el mundo.
Me dicen también que se genera una salida listo. Esta salida listo es la que está aquí, mire. También dice que aquí preguntamos por estar, a ver si es verdadero o falso. Esto es lo que está aquí, no estar. ¿Sucede o no sucede estar? ¿Es verdadera o es falsa? Y aquí hay una cierta correspondencia. Mire, si está negado, quédese en T1. Y si estar es verdadero, váyase a T2. Es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, con esta idea, ¿sí? Aquí yo digo, bueno, ya sé que me quedo en el estado T1 o me voy a T2. ¿Qué haremos en T2? Mire esto que me están diciendo. Me dicen que en este sistema, en este circuito, se va a cargar X, ¿no? Entonces X se carga en A. Eso significa que acá adentro debe haber algún registro llamado A. También acá me dicen que en T3 se va a hacer una rotación circular. Es este que está aquí, CIR A, ¿qué me dice? Que es un desplazamiento circular a la derecha, ¿no? Eso es lo que me están diciendo, CIR A. Es un desplazamiento circular a la derecha. Si a usted en el día del examen le toca algo así como un pseudocódigo, yo le pondré al lado notas del diseñador como lo que ve usted aquí, para que usted sepa que algún pseudocódigo raro, usted lo identifique, ¿no? Para que no se me vaya a quedar trabado pensando en qué cosa es CIR, por ejemplo. Es un desplazamiento circular. Yo le voy a poner eso si hace falta. Ahora bien, ¿qué me dicen por acá? Por acá me están, en cambio, diciendo que luego de hacer el desplazamiento circular la primera vez, hay una segunda vez, ¿no? Otro desplazamiento circular. Pero me están diciendo, ¿no? Que si la señal 7 bits negado que está aquí, ¿no? Si sucede 7 bits negado, entonces incremento el contador, pero hago también el desplazamiento circular. Y luego adentro de este estado T4 me dicen, si 7 bits negado, que es alguna señal que ahí dentro existe, ¿no? Multiplicado por IMSET, que es alguna señal que ahí dentro existe, ¿no? Y por flag dice, si eso es uno, entonces sucede esto que está acá, ¿no? Entonces, o se queda en el mismo estado o cambia al siguiente estado, ¿no? Pero activa este set in y de ahí pregunta por lo de acá, ¿no? Entonces, mire, un algoritmo que más o menos me está diciendo cómo hacer para sacar el complemento a 2. Y tiene lógica con lo que conocemos. Hay un primer bit que no se invierte, que es el primero que se encuentra cuando uno dice busco el primer uno. Eso está sucediendo en el estado T3. Y luego decimos todos los demás bits se invierten. Así se calculaba el complemento a 2, ¿cierto? Entonces eso va a suceder a través de desplazamientos circulares, que es lo que vemos acá, ¿no? Bien, una vez que se van haciendo los desplazamientos circulares, va justamente cumpliéndose esta condición de acá porque va invirtiendo, ¿no? Es lo que está haciendo. Bien, vemos aquí justamente los bloques, ¿no? Mire que hablábamos de una controladora, hablábamos de una salida listo que está por aquí, ¿no? Mire la salida listo. Hablan de X que hay que guardarla, entonces yo lo que digo es que X se va a guardar aquí en este registro, ¿sí? Vemos también que por acá se menciona que vamos a incrementar un contador, dice, ¿no? Entonces este va a ser el contador que está por aquí que se va a ir incrementando. Y obviamente conforme el contador se va incrementando, yo voy a llegar en algún rato al máximo permitido. Entonces estos serán los 7 bits que están por acá, ¿no? Entonces, cuando llegue al máximo, ¿cómo yo sé que he llegado al máximo? Cuando todo esto se ponga en uno, ¿sí? Pero cuando todos tres se ponen en uno, y como dijimos que eran palabras de 8 bits, aquí lo máximo que voy a contar es del 0 al 7. Entonces, los tres valiendo uno, mire aquí la puerta, me va a generar un uno y este es 7 bits. Y esa es la señal por la que acá en la controladora se pregunta. De ahí ese hacía las veces de estar, no llega por aquí, el clock también debe llegar por default. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que X, mírele acá, ¿no? Que X debe guardarse y dijimos que se iba a guardar en un registro A, ¿no? Entonces significa que al registro A yo debo ordenarle que cargue. Entonces, ¿cómo le ordeno que cargue? Es aquí. Con ese uno y ese cero, ambas valiendo uno, le estoy diciendo que guarde X en la salida. Sería Y, ¿verdad? Entonces, mire, todo esto está sucediendo. Ahora, había una preguntita que hacíamos por acá, ¿no? Esta de que si se cumple la condición, entonces va invirtiendo, caso contrario, no. Entonces,
Para ver esa condición, tenemos esta parte que está por aquí, ¿no? Esta puerta, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, no quiero profundizar mucho en este ejercicio porque sí es un poquito más denso de lo que habíamos requerido para el examen, pero en todo caso lo veremos posteriormente, ¿no? Con un poquito más de detalle. Por ahora, sepa usted que se podría de un algoritmo, dada la data que el algoritmo me provee, pasarme a una partición funcional como la que vemos acá, ¿no? Bien, y estamos cerca de terminar la clase, ¿no? Aquí estaría el diagrama SM de este ejercicio. Aquí está narrado paso a paso qué es lo que hace, ¿no? Como les dije, este lo vamos a regresar a ver después, ¿no? Pero por acá quería completar la clase mostrándoles esto. Mire, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para sus proyectos? Cuando usted tenga que entrar datos por teclado. Entonces, la típica es algo que vimos en el laboratorio. Si usted tiene 10 teclas de un teclado, aquí están los 10 bits, ¿cómo yo sé que presioné al menos un botón poniendo una OR? Mire, entonces ahí yo digo, esta es tecla, con una OR. Si esto sucede y yo presioné algún botón, alguno de los 10 bits que están aquí vale 1 y este convertidor de decimal a BCD me lo transforma a BCD, obviamente. Entonces yo ahora aquí tengo un dato transformado desde el botón que se presionó hacia BCD por acá en la salida. Y mire que esta salida va a los dos registros de sostenimiento que son los que van a guardar. Pero supongamos que usted presiona una segunda tecla. Entonces ya guardó el primer bit, supongamos que era el 9. Usted ya lo guardó por acá, no en B, digamos. Y ahora usted quiere guardar el primer dato que va a presionar ahorita, supóngase que fuese el 4, un segundo dato, ¿no? Entonces el primero era el 9, se guarda en el registro que lo vamos a llamar B. Y el 5 se va a guardar en el registro que vamos a llamar A. Entonces, si la salida del convertidor llega a ambos, ¿cómo yo sé en cuál de los dos registros se debe guardar esa palabra? Ah, pues para guardar apropiadamente usted va a tener enable. Mire, aquí está el enable. Entonces, enable B y enable A. ¿Qué es lo que hacemos? Controlamos en qué momento se guarda. Porque mire que llegan en paralelo, ¿cierto? El mismo bus de 4 bits llega a la entrada del registro A y a la entrada del registro B. ¿Cómo sabemos si el 5 o el 9 se guardan apropiadamente? Porque usted va a través de enable A y enable B a manejar eso. ¿Cómo? Mire. Parte de su futuro diagrama SM seguramente del proyecto. Te presiona una tecla y si esta se activa, tecla era la de acá, pues, ¿no? La de la OR, ¿no? Entonces, si tecla se activa, le digo que enable A guarde. Entonces, aquí valido que tecla está siendo presionada, acá de nuevo sigo guardando enable A, pero acá suelto. Y luego digo que otra vez presiono, tecla por ende vale de nuevo 1 y enable B se activa hasta que finalmente, digamos, tecla es más abajo soltada, ¿no? Así que mire, acá también tecla vale 1, sigue activo y acá finalmente tecla vale 0. Entonces, una forma a través de diagrama SM de controlar, ¿sí? En dónde guardo, diciéndole al dispositivo registro de sostenimiento apropiado que reciba el enable correcto. No importa que el bus le llegó a ambas, ¿no? El enable se encarga de decirle en qué momento guarda el uno y el otro. ¿Estamos claros con esta idea, chicos? Finalmente por acá, ¿no? Miren, interfaz de salida. Este es más manejable. Seguramente esto usted probablemente en Digitales uno también lo manejó, ¿no? Entonces, por acá llega una palabra binaria a un convertidor de binario a NBCD. De este convertidor salen tanto decenas como unidades y finalmente se transforman en un convertidor de BCD a 7 segmentos y finalmente los displays se encienden mostrando el número correcto. Entonces, este es muy manejable. Lo mismo habría que hacer si a usted le toca mostrar, por ejemplo, centenas, miles, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, estamos aquí en la lámina 65, ¿sí? Les agradezco por haber venido y con esto terminamos de compartir pantalla y con esto también terminamos la clase, ¿no? Con esto detengo la grabación y les agradezco pues por haber estado acá, ¿no?